La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la ministra de Finanzas, economista Saría Moya. Le invitamos a hablar algunos temas de interés importantes que tienen que ver con la economía ecuatoriana, partiendo de un hecho cuán importante es hacer todo lo posible para que el Ecuador encuentre la senda del crecimiento que va a devenir en la mejora interna. Pero también, hay otros temas de interés. La imagen del Ecuador en lo internacional. Realizó una gira por el exterior junto con el presidente Daniel Noboa. Y el reflejo de la imagen del país ha bajado sustancialmente. El riesgo país ojalá baje más al nivel de otros países en la región. Sin embargo, ha sido importante luego de los puntos que tenía el Ecuador en medio del tema electoral. ¿Cómo está la economía ecuatoriana y cuáles son las expectativas de crecimiento en el país? Ministra Moya, muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio en el cual podemos comunicar a la ciudadanía el estado actual de nuestra economía. Nosotros sabemos que este gobierno tiene una de las principales prioridades, el crecimiento económico. Este crecimiento económico se proyecta del 2.8 por el momento, puede ser superior conforme vaya mejorando la situación y la confianza de los mercados internacionales para que puedan atraer recursos hacia nuestro país. Una de las principales buenas noticias que tenemos es que la semana pasada tuvimos 3 días consecutivos la baja más grande del riesgo país dentro de un ranking que se hace a nivel mundial. Esta reducción que nosotros tenemos es gracias al plan económico que hemos estado implementando durante este año y medio de gobierno y que tiene una continuidad en este nuevo periodo. La baja es de 139 puntos. Es una baja importante para hacer en una sola semana. Y esto incrementa la confianza no solo de los financistas, sino también de los actores de la inversión extranjera directa, porque es un índice que nos dice que hay menos riesgo para poder invertir en nuestro país. Si bajó 139 puntos, ¿en cuánto se ubica este momento el riesgo país? Alrededor de los 940 puntos. Es decir, menos de 1000. Cuando nosotros estuvimos ingresando al gobierno, este índice pasaba los 1800 puntos. En algún punto llegó a estar incluso en niveles de 2000, haciendo que el país se vea muy riesgoso para cualquier financista, sea financista directamente hacia el Ejecutivo o financista hacia el sector privado. Bien, esta situación en riesgo país abre el mercado, hable los créditos para el Ecuador con los multilaterales, dadas las condiciones en las que se encuentra hoy el país? Claro que sí. Primero tenemos un programa que ha traído recursos de financistas como los multilaterales. Ellos son uno de nuestros financistas. También existe financiamiento y garantías para las inversiones que se realizan dentro del sector privado. Aquí también dentro de las garantías se cuenta con respaldo de instituciones ancladas a organismos multilaterales como el BidInvest, que lo que hace es que garantiza las inversiones que hace el sector privado para tener acciones que les permita llegar al crecimiento. Por ejemplo, las empresas que invierten en el sector energético para volverse autosostenibles pueden tener financiamiento a través de los multilaterales, y esto también es resultado de cómo se ha manejado la política económica aquí en el Ecuador y la continuidad que va a tener. Ahora, ¿cómo empata los recursos entre las fuentes de ingreso y las fuentes de egreso, que son importantes? Leía datos que publicara el Observatorio de la Política Fiscal sobre los datos oficiales, tanto del Ministerio de Finanzas cuanto del Banco Central del Ecuador, y se advierte, si bien hay un crecimiento en la recaudación de los impuestos, también los ingresos tributarios no cubren el gasto corriente, y que ha crecido también.
Sí, el Ecuador tiene un problema que es estructural desde hace muchísimos años y es que los ingresos permanentes, es decir, los que provienen principalmente de los tributos, no logran cubrir los servicios sociales. Y por eso uno de nuestros principales objetivos es lograr que el Ecuador tenga servicios públicos sostenibles, es decir, que nuestros ingresos logren costear nuestros gastos. Es como en la casa. Nuestro salario tiene que lograr costear los servicios que pagamos, alimentación, salud, vivienda. Es decir, sí podemos tener un margen para tener un déficit, un endeudamiento, pero esto tiene que ser controlable. El Ecuador tiene un porcentaje deuda PIB de 52%, el límite que tenemos por norma es del 60%, pero aún así es necesario que nosotros tengamos una salud dentro de las finanzas públicas. Y esto viene a partir de las medidas que se han tomado, pero también de algo muy importante y donde el Ecuador tiene también un camino por recorrer, y es la calidad del gasto. ¿Cómo estamos gastando los recursos que nosotros tenemos? En ese sentido, hemos trabajado y tenemos metas específicas con los diferentes ministerios para identificar cuáles son esos gastos que pueden ser mejor utilizados. La idea es reducir las ineficiencias, los excesos de los procesos burocráticos para que nosotros podamos tener unas finanzas públicas que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que conforme van pasando los años, yo tenga la certeza que voy a poder costear los servicios públicos. Si estos servicios públicos no son costeables, pasa lo que pasó cuando nosotros entramos al gobierno, y es que tenías proveedores impagos, estos proveedores no podían pagar sus sueldos y esto empieza a permear la economía del país. Señora ministra, un tema importante que no solo le compete al Ministerio de Finanzas, por cierto, ¿cómo cambiar a las instituciones ineficientes? Por un lado hay queja de los falta de recursos, y voy a citar uno: hoy en condiciones difíciles por la presencia de la minería ilegal, como es la Agencia de Regulación y Control ARCOM. ¿Cómo rescatar a que sean eficientes estas instituciones tan debilitadas en el país? Una de las principales herramientas son las herramientas con las que cuenta la gestión pública. La Secretaría General de Administración Pública ha indicado que ha trabajado con las diferentes autoridades en un índice que va a permitir levantar alertas tempranas con respecto al cumplimiento de metas y objetivos. Estas metas y estos objetivos van anclados precisamente a volver al Estado más eficiente. La eficiencia es una dimensión que mide el uso de los recursos, pero en términos de tiempo y de lo que logras con esos recursos. Porque sí, yo puedo tener una meta de alcanzar la cobertura de los servicios de salud, por ejemplo, pero ¿en cuánto tiempo y con cuántos recursos? Cuando tú utilizas esas dos variables, los recursos y el tiempo, dentro de la meta que te estás proponiendo y lo mides, ahí es cuando tienes una medición de la eficiencia del uso de los recursos públicos. Entonces, se tienen que hacer controles permanentes y monitoreo constante de cómo se están implementando las nuevas medidas dentro de cada una de las aristas. Algo importante con respecto a la minería es que tenemos muchas zonas que tienen potencial minero. Cuando estas zonas no son exploradas adecuadamente, cuando no existe una minería legal responsable en estas áreas, es muy probable que va a existir minería ilegal, que no cumple con las licencias ambientales, que no cumple con protocolos. De todas maneras, sacan los recursos de los ecuatorianos, los venden, los comercializan, pero no pagan tributos, no lo hacen, como lo digo, con protocolo. Entonces, es necesario ver el potencial que tenemos y saber administrarlo de manera responsable, como lo está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Ministra Moya, un tema que fue anunciado en los últimos días tiene que ver con el incremento del bono de los 1.000 días, dadas las condiciones de atención social. ¿Cómo se va a implementar esto? Esto es el resultado de tener la confianza de financistas internacionales. Este programa está financiado en parte por un crédito del Banco Mundial de alrededor de $110 millones y que ya ha sido aprobado en el Comité de Deuda y que está próximo a ser firmado por las partes, y estos recursos ingresan y son ejecutados por varios ministerios.
Tenemos problemáticas en el Ecuador que dependen de la articulación y el accionar de varias instituciones del Estado. Son problemas que no se pueden solucionar solo a través de una institución. Y en este sentido, el Gabinete Social, que es un gabinete muy activo, muy eficiente, ha sido muy eficiente en el uso de sus recursos, se ha articulado para poder implementar un programa y fortalecer el programa del bono de los 1000 días. Este crédito se va a ejecutar a través de la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque no es solo un bono. Este bono está apalancado a que los niños reciban los servicios de salud y que tengan un seguimiento adecuado a través de la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil. Esta problemática que tenemos en el Ecuador y que la tienen muchos países es una prioridad para nosotros, porque es en los niños en donde está el futuro de nuestro país. Lo que no se desarrolla en un niño en los 2 primeros años es muy difícil que se desarrolle a lo largo del tiempo. Y por eso es que tenemos una lucha contrarreloj para poder hacer que nuestros niños tengan una alimentación saludable y que esto impacte en su desarrollo. Es importante el fortalecimiento del sector social, salud, educación. Ahora, ¿cómo se va a destinar estos recursos, si bien hay con ayuda internacional, para fortalecer al sector social y para el incremento del bono de los 1000 familias? ¿Cuánto se va a destinar en ese sentido? El presupuesto que será asignado para estos 3 ministerios es la totalidad del crédito, que son 110 millones, y esto va a permitir que se amplíe la cobertura en 20,000 bonos más, es decir, 20,000 familias más que tienen acceso a este apoyo y ayuda económica, y no solo a eso, sino también, como digo, a los controles que se necesitan y al apoyo que se da a partir del Ministerio de Salud Pública. Siento importantísimo el tema que ha afrontado el gobierno y la propia vicepresidenta María José Pinto, la desnutrición crónica infantil. En el sector de la salud, ¿cómo va a redundar estos recursos que permitan, por ejemplo, mejorar la calidad de atención, mejorar los medicamentos, la agilización de los procesos dentro de los hospitales públicos? ¿Cómo va a redundar eso? Precisamente como este crédito nos ayuda a financiar varias carteras de Estado, se tiene una estrategia y de hecho hemos tenido ya reuniones al interno y lideradas por la señora vicepresidenta María José Pinto, que es alguien que tiene como bandera de lucha la desnutrición crónica infantil, para que estos recursos sean utilizados adecuadamente. Y hay un actor clave aquí, que es el registro social. Y a partir de la identificación de las personas más vulnerables y de los sectores con más necesidad es que se hace una asignación de recursos y un seguimiento nominal, es decir, niño a niño, que nutre la información que tiene el Ministerio de Salud Pública, el MIES y la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil. De esta manera se cubre de forma integral y se da una cobertura adecuada con los insumos que necesite especialmente el Ministerio de Salud, como son las vacunas, también el entregar el paquete priorizado a las familias. Hay otro hecho adicional que el país está viviendo, el conflicto armado interno. Esto demanda también recursos. Hay ayuda internacional, por cierto, uno de ellos Estados Unidos, pero también recursos para la adquisición de materiales, de fortalecimiento de personal. ¿Cómo se está destinando recursos para el conflicto armado interno? Precisamente este es uno de los sectores con más recursos y que va a tener la mayor cantidad de recursos. El sector social, entendiendo la parte del gabinete social, también articula muy de la mano con el gabinete de seguridad, porque la seguridad, como hemos dicho en otros espacios, tiene las raíces en problemas sociales, es decir, en la desigualdad, en la pobreza, y tiene consecuencias también sociales. Falta de desarrollo, falta de oportunidades para la población que se van coartando producto de la delincuencia. Algo que quisiera comunicar es que, por ejemplo, en el 2024, en las provincias en las cuales existió reducción de la tasa de homicidios, paralelamente existió una reactivación económica importante, reflejando un crecimiento en ventas. Entonces tiene también consecuencias en el ámbito de lo social y en el ámbito económico. Y es por eso que es uno de los sectores a los que más recursos se le asignan, no solo en gasto corriente, sino también dentro del presupuesto anual de inversiones. Acabamos la semana pasada de entregar 2 helicópteros al
al Ministerio de Defensa y están en tránsito 3 helicópteros más, pero seguirá llegando más equipamiento, no solo para hacer control en la parte terrestre, sino aérea, porque esto es muy necesario, especialmente para cubrir esos 20 kilómetros de frontera que tiene como responsabilidad el Ministerio de Defensa, por ejemplo. En cuanto al Ministerio del Interior, también se han entregado patrulleros, hemos visto cómo se han entregado en este año, están también equipamiento en tránsito, más equipamiento en tránsito como chalecos, armas cortas. Todo esto es para el área de la contención, pero también tenemos que ver cómo fortalecemos el sector en el área preventiva. Y por eso es que se ha firmado también otro crédito para el Ministerio del Interior de 260 millones, que es especialmente para el eje de prevención, que es donde más recursos ha hecho falta. Este es gracias a una visión integral. Somos el primer país que recibe recursos desde un organismo multilateral para el sector seguridad. Usualmente los multilaterales financian temas enfocados en desarrollo social, salud, educación, pero en el Ecuador hemos demostrado que al invertir en seguridad estamos directamente impactando en el desarrollo del ser humano por el nivel de violencia en el cual llegamos en años pasados. Hemos tenido una reducción de homicidios del 18% el año pasado, alrededor del 18%, y esto ya tiene buenas consecuencias en el ámbito económico y social, como lo indiqué hace unos minutos, y esto es lo que apalanca el tener un financiamiento que es diferente y que de hecho fue expuesto en las reuniones de primavera en Washington, D.C. Ministra, en medio de las grandes necesidades que hay en lo social, lo económico, salud, educación, desnutrición crónica infantil, hoy seguridad por el conflicto armado interno, ¿cómo están las demandas y el cumplimiento de la entrega de recursos? Hubo de parte de los gobiernos autónomos descentralizados, de las prefecturas del país, a lo que pudiera sumarse las cuentas por pagar entre enero a abril, leíamos de la fuente del Ministerio de Finanzas, fueron de 1.344 millones de dólares, a lo que se suma las anteriores. Cuando, por ejemplo, leíamos también cuentas pendientes como transferencias a universidades cofinanciadas, la devolución, por pequeño que sea la devolución de impuestos del IVA a los adultos mayores, que esto se ha retrasado. El SRI autoriza la devolución, pero debe esperar que cuente con recursos que pone el Ministerio de Finanzas. ¿Cómo se va a ir cumpliendo con estos desafíos? Gracias por la pregunta, Miguel, porque precisamente nosotros generamos ingresos y también financiamiento para ir saldando estas deudas históricas, y hay que tener un balance, porque nosotros tenemos que no solo costear nuestros servicios actuales, sino también hacernos cargo de todas esas deudas heredadas y entender y tener la empatía de saber que detrás de estas deudas heredadas de años pasados están proveedores que pueden estar al borde de la quiebra. Entonces, y es parte de fortalecer nuestro tejido económico. Entonces, solo en este año hemos pagado más de 1.200 millones a los gobiernos locales. Los gobiernos locales son clave. El desarrollo territorial es clave para el desarrollo nacional. Y estos 1.200 millones corresponden a cuotas de este año, es decir, enero, febrero, marzo, pero también a deudas del año pasado, de años pasados, de gestiones pasadas. Entonces, es ahí donde se tiene que ir encontrando el balance. Ya nos hemos reunido con los representantes de los gobiernos locales, con CONGOPE, con AME, y tenemos establecido un cronograma de cómo se van a ir igualando estos pagos para que ellos tengan liquidez y que puedan planificar en el tiempo cómo van a llegar esos ingresos. Por otro lado, también hemos dado prioridad al sector de lo social. Por ejemplo, hemos pagado más de 50 millones solo en el mes de mayo entre servicios que se generaron en este año y los que se generaron en gobiernos pasados, gestiones pasadas. Esto solo es una muestra del compromiso que tenemos como Ministerio de Finanzas para atender al sector más sensible, que es el sector de lo social, sin descuidar los otros sectores que también necesitan de nuestra atención, como es el sector seguridad, el sector de la energía, que es tan clave para el desarrollo productivo.
Claro, vamos a hablar sobre el tema de energía también. Decía esto de las transferencias a universidades cofinanciadas, que de alguna manera sirven también para becas a estudiantes de escasos recursos, o también la devolución del IVA a los adultos mayores. Sí, precisamente con respecto a la devolución para los adultos mayores en este trimestre sí hicimos una transferencia bastante fuerte, más de 30 millones, y es algo que tenemos estructurado con el Servicio de Rentas Internas a partir de la proyección que ellos tienen. Nosotros esperamos a partir del final de este mes empezar a ir saneando esa deuda, pero también hay que establecer mecanismos para poder mejorar esta recaudación que tenemos dentro del sistema de rentas internas, y que esto mismo sea lo que ayude a fondear esa devolución. Claro, efectivamente esto viene retrasado, ustedes cogieron retrasado y algo se igualaron, pero todavía queda un retraso al menos en este 2025. Claro que sí, es como muchas de las deudas y los conceptos de deuda que hemos heredado, ¿no? Vamos saneando una parte, pero siempre queda un poco de rezago porque se sigue generando conforme pasa el tiempo. En el tema de energía, ¿cómo se vienen articulando? Porque se necesitan, precisamente el gobierno está empeñado en enfrentar ya, mirando el próximo estiaje, para que el país no se quede sin servicio de energía eléctrica. Ha habido en el camino también observaciones respecto de contratos que hoy están siendo observados por los organismos de control. ¿Cómo se va a interactuar con los recursos para fortalecer al sector de energía en el país? Durante el 2024 y a partir de la crisis energética, este gobierno destinó al Ministerio de Energía y Minas alrededor de 300 millones para ese año. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente eran las empresas eléctricas las que se encargaban de todas las inversiones, y el presupuesto para el Ministerio de Energía bordeaba alrededor de los 50, 60 millones, porque las empresas lograban con sus recursos ir costeando sus necesidades. A partir de la crisis energética se devela la cantidad de mantenimientos que tal vez no se hicieron a tiempo, para los cuales tal vez no tenían recursos, y es que se destina un presupuesto plurianual de 600 millones de dólares. Esto no es menor, considerando que el Plan Anual de Inversiones tiene un tamaño de alrededor de 2.000 millones. Este presupuesto se va a mantener durante el 2025 y algo similar para el 2026, pero se está trabajando dentro de los directorios de estas empresas públicas para que sean capaces de ser eficientes en el uso de los recursos, que ellos logren hacer las inversiones que necesitan en este periodo de 2 años para que puedan ser autosostenibles en el tiempo y que puedan brindar un servicio de calidad, pero una vez que se hayan dado las inversiones adecuadas. Entonces, el Ministerio de Energía está a cargo de la ejecución de estos recursos, ya tiene varios de los procesos levantados, tienen una planificación para lograr recuperar e incorporar alrededor de 900 megavatios al sector, para que tengamos esa tranquilidad en esta época de estiaje que está por venir. Es decir, se está trabajando para enfrentar estos desafíos que tiene el país y que no le tome al Ecuador como no solo es un problema de ahora, por lo menos las 2 últimas décadas, porque se hizo tan mal cuando se cerró el mercado eléctrico, a diferencia de países como Colombia, que hace 32 años no tiene apagones, porque al contrario, abrió el mercado eléctrico. ¿Estos son desafíos que se tienen en el país? Claro, y aquí es importante la vinculación con el sector privado y generarles herramientas para que ellos tengan el incentivo de invertir y de tener una transición energética. Y es por eso que ya por fin se logró aprobar que nosotros podamos consumir a nuestro sector privado la energía resultante de sus inversiones, por ejemplo, en proyectos fotovoltaicos. Ellos pueden invertir en transicionar a este tipo de energía, y los excedentes ya van a poder vender. Ya está la ley aprobada, el reglamento está por salir, y durante este tiempo las empresas ya han empezado a hacer esas inversiones, y algunas de ellas, cuando las inversiones son bastante altas y necesitan garantía, han recurrido a los mecanismos de estas instituciones de multilaterales que les apoyan en este proceso de transicionar y que trabajan en equipo con el gobierno para que todos, tanto sector público como privado, logremos migrar a un sistema energético sostenible.
Señora ministra, hay una carga también heredada de hace décadas también, como es la deuda del Estado al Seguro Social ecuatoriano. ¿Cuándo se llegará a concretar, primero para establecer las deudas, especialmente para el Fondo de Pensiones, para el Fondo de Salud, y segundo, para viabilizar un cronograma, porque va a ser imposible pagar esto de una sola manera cuando son deudas que se han acumulado a través de los años? Así es, como gobierno hemos logrado tener un equilibrio al menos para lo que se genera dentro de nuestra gestión y ir cancelando lo que se requiere al sistema, al IES. Sin embargo, este es un problema estructural que data de varios años. Tenemos una nueva autoridad dentro del directorio del IES. De hecho, ayer estábamos reunidos con él y él está trabajando en varias estrategias que una vez que sean zanjadas se podrán ir comunicando a la ciudadanía. Pero obviamente tenemos un trabajo articulado porque en buena parte depende de que esta deuda se vaya saldando. Claro, y primero partir por el establecimiento de la deuda, porque una vez que se establezca la deuda, establecer los cronogramas de pago, ministra. Claro que sí, porque hay un proceso de auditoría por el cual pasa el IES y una vez que estos números se van asentando, se puede ir trabajando en un cronograma. Sin embargo, nosotros hemos tenido bastante cuidado durante este año para que eso no se siga acumulando más de lo que ya sucedió en años pasados y logremos costear buena parte de lo que se va generando durante nuestra gestión. Señora ministra, volviendo al tema del financiamiento para el país, si estamos en una reducción sostenida, importante del riesgo país, estamos en 940 puntos, ¿se abren posibilidades de nuevos créditos al futuro inmediato o mediato para el Ecuador? Claro que sí, no solo desde multilaterales, sino desde otros actores, gobierno a gobierno, desde otros países para proyectos que nosotros tenemos identificados, como por ejemplo carreteras, los mismos proyectos de energía. El riesgo país es un indicador que no solo le sirve a los actores que usualmente tenemos en mente, ¿no? Los multilaterales. Como decía, esto sirve tanto a los inversionistas privados como al resto de países que ven al Ecuador con ojos diferentes, que le ven que es un país que es responsable, que es un país que no está preocupado solo por el corto plazo, sino que tiene una política de mediano y largo plazo que le permita apalancar este financiamiento ahora y también en el futuro de cara a ser sostenibles y a tener ingresos que permitan finalmente costear nuestros servicios públicos en su mayoría. En este panorama también se piensa más adelante tal vez en sacar bonos del Estado. Nosotros tenemos un proceso en el cual vamos fortaleciendo los servicios públicos y ese fortalecimiento de los servicios públicos no solo se da a través de bonos, sino a través de servicios de calidad. Los bonos tienen diferentes objetivos, algunos son para incentivar el consumo de algo que se denomina en política pública bienes preferentes como la salud, como es el bono de los 1000 días. Queremos que las madres consuman salud, queremos que los niños consuman salud, que los niños vayan a estos servicios y por eso se les da el incentivo también a través de un bono. También el objetivo es reducir la pobreza, como el del bono de desarrollo humano, y todos estos programas son monitoreados y se van ampliando conforme se va necesitando. Para el sector de educación, especialmente media y primaria, se está fortaleciendo los recursos y la entrega de lo asignado de acuerdo a la Constitución y el presupuesto del Estado. Claro, nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación de manera constante. De hecho, tuvimos reuniones con la ministra para establecer un cronograma no solo del presupuesto que ellos tienen, sino de cómo van necesitando los recursos a lo largo del año en términos de liquidez, para que los niños puedan tener sus textos, su alimentación y los bienes que necesitan para poder continuar sus estudios. Con este panorama, ministra Moya, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento económico para el país?
Como había dicho en el inicio, tenemos una perspectiva de crecimiento actualmente con el Banco Central de 2.8%. Esto es revisado de manera constante. Esto hace que se incentive la inversión extranjera directa. Queremos ir reduciendo también el déficit presupuestario, que está alrededor de 1% del PIB. Es manejable, pero todavía necesitamos ir cerrando esa brecha y de esa manera ir atrayendo más recursos para que sigamos fortaleciendo nuestros servicios públicos. La expectativa del 1% no es muy reducida cuando ha crecido el gasto corriente y las demandas en el país. Las demandas siempre van a ir creciendo. Los economistas sabemos que administramos recursos limitados para necesidades que pueden llegar a ser infinitas, pero es el uso de estos recursos y la eficiencia que encontramos dentro de ese uso lo que fortalece la calidad de nuestros servicios. Uno de los grandes desafíos que tiene la economía ecuatoriana, ministra, y cómo asumir esto, un cabal entendimiento del funcionamiento de las cuentas públicas, de la economía, y perseverar a través de los años en la sostenibilidad fiscal, que es tan fundamental, y en las reformas también para atraer inversiones e impulsar el crecimiento. Perdón, se fue el audio. Ya, le repetía para concluir este diálogo con la señora ministra Moya, cómo en el país concienciar sobre el entendimiento del funcionamiento de las cuentas públicas y de la economía, perseverar a través de los años en la sostenibilidad fiscal, esto no es cuestión de la noche a la mañana, y en las reformas que son fundamentales para atraer inversiones e impulsar el necesario crecimiento de la economía ecuatoriana. Me gusta el término que utilizó en su pregunta, concientizar. Creo que nosotros como autoridades y también como ciudadanos debemos entender la necesidad que tenemos de costear servicios públicos anclados a un ingreso. Es decir, cuando armamos una proforma presupuestaria, antes la Asamblea estaba más preocupada del lado de los gastos y no se preocupaba del lado de los ingresos. Actualmente tenemos una Asamblea que es distinta y que arma y que va a revisar una proforma presupuestaria considerando que necesita tener eficiencia dentro de los recursos y la eficiencia dentro del uso de esos recursos. Entonces, creo que es importante como sociedad veamos que si demandamos más servicios públicos, obviamente tenemos que cuidar de mejor manera nuestros ingresos. Claro, y para concluir, ministra, parte de ello es lo que usted también ha señalado, la necesaria calidad del gasto, dólar por dólar, y como señalaba, concienciar sobre la situación económica que está viviendo el Ecuador. Así es, entonces tenemos una tarea que es en conjunto, no es solo del Ejecutivo, es de las otras funciones del Estado y también de la ciudadanía. Bien, le agradecemos, ministra Saría Moya, de Economía y Finanzas, sobre temas de interés que el país necesita conocer, y usted ha despejado varias de las inquietudes sobre la economía ecuatoriana. Muy amable, Saría. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Y buscando la verdad volvemos. Diálogo previsto con la ingeniera Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería, sobre temas de interés en el sector formal de la minería y también el daño que hace la minería ilegal y la tasa de fiscalización minera que anunciara el gobierno la semana anterior. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa.